1. Más allá de los enfoques meramente teóricos, parece inevitable relacionar la viabilidad de la implantación de un nuevo modelo de desarrollo en Europa con el posible apoyo que presten al mismo grupos de interés con un suficiente peso internacional o global. 2. Esto nos conduce necesariamente a plantearnos cuáles son las corrientes geopolíticas de mayor peso que pueden previsiblemente incidir en la evolución futura del modelo en Europa. 3. En principio, podemos sintetizar la situación actual y las expectativas geopolíticas de futuro en base a tres corrientes básicas, que podemos denominar de la siguiente forma. A. La corriente financiera corporativa. B. La corriente industrialista nacionalista. C. La corriente industrialista emergente. 4. La corriente financiera corporativa es la liderada por la élite corporativa que ha venido controlando Europa y Estados Unidos. Es la élite que impulsó y aplicó el modelo neoliberal, y que ahora está planteando el gran reinicio como modelo que debería sustituir al neoliberal. 5. La corriente industrialista nacionalista está siendo impulsada desde distintos sectores industriales y populistas en Europa y, sobre todo, en Estados Unidos. Frente al globalismo liberal y al gran reinicio, plantean el reforzamiento de la industria nacional y la apuesta por un mundo multipolar. 6. Finalmente, la corriente industrialista liderada por los países emergentes, China, Rusia, Irán, etc. Apoyan también el proyecto de un mundo multipolar, y apuestan por el desarrollo económico de los distintos polos regionales frente al gran reinicio liberal. Aunque partiendo de referencias ideológicas distintas, sus proyectos pueden calificarse como populares o socialistas. 7. Evidentemente, cada una de estas tres corrientes básicas tiene su propia propuesta de modelo de desarrollo e intentarán influir para que el futuro de la economía europea se aproxime a sus posiciones. 8. Estamos en un contexto geopolítico cambiante y especialmente convulso. Sin embargo, podemos partir del supuesto de que, salvo que ese contexto se altere radicalmente, la corriente geopolítica decisiva para el futuro del modelo de desarrollo europeo sea la que en este momento mantiene la influencia fundamental sobre el modelo actual. Esto es, la élite financiero-corporativa. 9. Si esto es así, esta reflexión nos obliga a prestar una especial atención al gran reinicio como modelo propuesto por esta élite corporativa. Y, por lo tanto, con grandes posibilidades de ser aplicado. 10. Si esta élite corporativa ha apostado durante décadas por el neoliberalismo, ahora parece reconocer expresamente la imposibilidad de mantenimiento del sistema, y la necesidad de una reforma radical del mismo. En esto coinciden ahora ya, por lo tanto, las tres corrientes geopolíticas fundamentales. 11. De cualquier forma, tanto desde el punto de vista geopolítico como desde el punto de vista económico, nos encontramos ante una situación crítica. Es habitual que en estas situaciones críticas surjan nuevos movimientos sociales y nuevas corrientes económicas. Y también que los equilibrios entre unas y otras corrientes se modifiquen radicalmente. Por lo tanto, conviene prestar una especial atención a lo que cada una de las tres corrientes indicadas plantea como posibles referencias para el futuro del modelo de desarrollo.